Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Eterno, agradecidos estamos por su gracia, su favor, su amor incondicional para con nosotros. Y por eso en este día, agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da, nos brinda una vez más de estar a través de este en vivo que queremos ir más allá pues de lo que podamos nosotros mismos querer, sino que sea Dios a través de su Santo Espíritu que nos oriente, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite, sobre todo para este tiempo que se están viviendo. Por supuesto, todas las generaciones vivieron tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de abundancia, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, en fin. Cada quien ha vivido pues sus distintas épocas. Y bueno, a nosotros nos tocó vivir este tiempo, un tiempo muy generacional, muy controvertido, lleno de mucha tecnología. Todavía no hemos terminado de adaptarnos a una tecnología cuando aparece otra nueva. Todavía no nos hemos adaptado a un pensamiento, ni siquiera lo hemos cuantificado ni cualificado en nuestras vidas. Cuando de repente viene otro pensamiento, viene una corriente política, viene una corriente religiosa, y así sucesivamente nos van llevando entre comillas, a un crecimiento o descrecimiento vertiginoso, donde los principios y valores perdieron tanto el principio como el valor. Sin embargo, nosotros continuamos. El que hable de principios y valores en este tiempo es una persona anticuada, por la misma modernidad que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, repito, seguimos hacia adelante. Fíjense bien, nosotros acabamos de concluir, no el tema, porque los temas siempre son inagotables, porque una vez que tú comienzas un tema, ese tema es inagotable. Si vas a hablar de finanzas, las finanzas bíblicas son inagotables. Si vas a hablar de salvación, es inagotable. Si vas a hablar de profecía, en fin, siempre es inagotable porque son temas, es una fuente. La Biblia, por así decirlo, es una fuente es como el mar, por poner un ejemplo. Tú vas y le sacas una cisterna de agua al mar y queda como si nada, como que si ni siquiera lo hubiesen tocado. Nada, ni nadie se da cuenta de que le sacaste el agua. Así mismo son las escrituras. Nunca se termina un tema, nunca. Finanzas, de Génesis a Apocalipsis, por donde la busquen hay finanzas. Salvación, por donde la busquen. Fidelidad, por donde la busques, es una fuente. Entonces nosotros terminamos, pero por así decirlo, terminamos un tema que lo llamamos acondiciona tu mente para lo mejor. Nosotros cerramos ese tema con una sugerencia, una especie de motivación a los profetas de este tiempo, al ministerio profético de este tiempo. ¿Por qué? Tomamos apenas 5 versículos, del 15 al 21, 7 versículos, del libro de Jeremías capítulo 15, como para hacer una comparación, como un cuadro comparativo, por así decirlo, de lo que hoy nosotros somos proféticamente hablando y las concurrencias que tuvo el señor Jeremías en su época. Y sacamos muchísimas cosas, pero yo en síntesis se las voy a decir para hoy crear una base sobre lo que queremos hablar. Fíjate, yo lo tomé así. Yo lo dividí en 4 bloques y ya eso se estudió, ya eso ustedes lo pueden repasar con sus apuntes o lo pueden repasar viendo nuevamente el video.
Yo la llamé las inquietudes de Jeremías. ¿Por qué? Porque las inquietudes tienen que ver con muchas cosas, y entre ellas quejas, angustias, ansiedades que vivió Jeremías, sus dudas, su incertidumbre, su inseguridad, su dolor. O sea, él vivió momentos sumamente difíciles y llegó pues a hacerse preguntas como acerca de que si Dios lo había abandonado a su suerte. Bueno, mira, me llamaste, me enviaste y me dejaste. O sea, algo así. Y esas son cosas que concurren mucho en la vida de los profetas, porque los profetas son muy impetuosos. El ministerio profético es uno de los ministerios que yo más respeto, porque son muy impetuosos, muy ansiosos, quieren que las cosas se den, y cuando las cosas no se dan, ¿por qué no se dan? ¿Y por qué no se tienen que dar si yo lo hice, si yo sembré, ¿por qué no he cosechado? Bueno, porque depende de lo que sembraste, o para lo que sembraste, porque si una persona siembra yuca, a los 3 meses ya la está cosechando, pero si tú siembras coco o aguacate, amigo, vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar, o sea, las cosas no se dan de hoy para mañana. Como siempre he dicho, no puedes hacer en un día lo que no has logrado hacer en un año, a menos que durante ese año te hayas preparado para ese día. Oye, lo logré en un día. No, no lo lograste en un día, sino que tuviste 364 días del año preparándote para ese día. Entonces, bueno, así vimos también las respuestas de Dios para con Jeremías, para calmarlo. Le habló de restauración, le habló de conversión en primer lugar. Y luego de hablarle de conversión, le dijo, mira, mi conversión incluye restauración, estar delante de mi presencia, incluye prosperidad para tu vida, incluye entresacar lo precioso de lo vil, para que seas como mi boca. O sea, todavía estás en proceso, Jeremías, porque a veces creemos que cuando Dios nos llama a algo es porque estamos preparados. No, Él no llama a los preparados, llama para prepararnos. ¿Ok? Él nos llama para prepararnos. Y la preparación va constantemente en el camino. Va paralelamente en el camino. Bueno, también le dijo, habrán luchas, Jeremías, pero tu victoria está segura. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo te voy a librar. Es decir, Dios, en respuesta a las incertidumbres e inquietudes de Jeremías, lo consoló, por así decirlo. Lo consoló dándole todas estas cosas que ya la hablamos la semana pasada y hoy simplemente se las estoy recordando. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues es una sugerencia que extiendo hacia los profetas y me extiendo hacia mí mismo, porque podemos en cualquier momento estar viviendo lo que Jeremías vivió, y ya sabemos cómo lo vivió y cómo fue la respuesta de Dios y cuál sería la respuesta de Dios para este tiempo. Recuerda siempre que lo espiritual no tiene dispensación. Repito esto, lo espiritual no tiene dispensación. No hay una dispensación para lo espiritual, porque dejaría de ser espiritual. ¿Ok? Lo espiritual se extiende como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Se extiende. No hay nada que lo detenga. No lo detiene el tiempo, no lo detiene mis pensamientos, no lo detiene nada. Es espiritual. Y va a trascender siempre. Entonces todo lo que nosotros veamos en el Antiguo Testamento como el principio de vida de la palabra, eso no pasa. Pasa tal vez en la ordenanza, pero el principio intrínseco en esa ordenanza no pasa, porque es algo espiritual, es el deber ser. ¿Ok? Es el para qué, el por qué, el para qué. ¿Ok? Bien. Como dije antes, hoy quiero crear una base sobre fundamentos escriturales
para hablarles acerca de un tema que ya le vamos a poner nombre. ¿Ok? Y voy a empezar a crear base de algo que ya vimos, que una vez lo hablé y lo he hablado en varias oportunidades, pero que siempre se hace necesario recordarlo. El capítulo 37 va a ser la base, capítulo 37, mejor dicho, el fundamento, capítulo 37, versículos 18 y 19 del libro de los Salmos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjate cómo dice. El Señor, lo voy a leer despacio para que... El Señor protege la vida de los íntegros. Ya identificó cuál es la vida que Él protege. La vida de los íntegros. Y su herencia, es decir, la herencia de los íntegros, perdura para siempre. ¿Te das cuenta? Es una herencia. No, que te vamos a desheredar, que no sé qué, que tal y qué sé yo. Si la persona es íntegra, su herencia está asegurada. Es palabra de Dios, está intrínseco a algo espiritual, no pasa de moda. No se sujeta a tiempos, ni a modas. Simple y llanamente es así. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia permanece para siempre o perdura. En tiempos difíciles para esos íntegros serán prosperados. En épocas de hambres por las que pueda atravesar esos íntegros tendrán abundancia. Es decir, en otras palabras le está diciendo, mira, hay abundancia en medio de la escasez para los íntegros. Hay prosperidad en medio de los tiempos difíciles para los íntegros. ¿Cuál es, si lo vamos a llamar condicional, cuál es la condición, aunque aquí no habla de condición, pero cuál es la condición que de alguna manera se repite en este texto? La integridad. La integridad, que va más allá de la honestidad, que va más allá de ser sincero, es integridad. La integridad es aquella que es mi comportamiento cuando estoy a sola o fuera de la vista de la gente común. Como no me están viendo, como yo actúe en mi intimidad, en mi soledad, ese soy yo. Lo que yo hago fuera es una máscara que me coloco, un antifaz, sonrío cuando no tengo ganas de sonreír, o X. Ese es la careta que me pongo, pues, por así decirlo. Pero cuando somos íntegros, no nos importa que nos estén viendo, porque me voy a comportar igual dentro o fuera de mi casa. Va a ser mi mismo comportamiento. Dentro de mi casa me río, lloro, pego 4 gritos, y si lo tengo que hacer también afuera, pues lo hago igual, dependiendo de la situación que se vaya a presentar. O sea, la integridad es, en otras palabras, ausencia de hipocresía. Si quiere anote eso, ese es un concepto muy personal, no es un concepto leído ni buscado. Integridad es ausencia de hipocresía. Así de sencillo. Ok. Entonces, este texto que yo acabo de leer, yo lo llamé en una oportunidad pacto de fidelidad de Dios para con nosotros. Es un pacto incondicional. Él simplemente dice que Él protege a los íntegros. Su herencia permanece para siempre. En tiempos difíciles son prosperados y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Ese es mi pacto con esas personas. Ahora, la gracia, o mejor dicho, el conocimiento de la gracia de Dios, el conocimiento de la gracia de Dios nos hace descansar en lo que ya Él hizo.
el conocimiento de la gracia del Señor, la gracia de Dios, su palabra de gracia, nos hace descansar en lo que Él ya le hizo, es decir, en sus obras preparadas de antemano. La gracia es sinónimo de descanso. Ya va. Pero no, hay que hacer, porque no sé qué, bueno, sí, si tú quieres hacer, haz, pero no por lo que tú hagas. Dios te va a otorgar algo de lo que ya te otorgó en su gracia. ¿No? Simple y llanamente, tu comportamiento dentro de tu integridad es una consecuencia de la gracia y el favor de Dios en tu vida. Mi comportamiento es una consecuencia de la gracia y el favor de Dios en mi vida. Es una consecuencia. ¿Ok? Entonces el conocimiento de la gracia de Dios nos hace descansar en lo que Él ya hizo. Gracia es sinónimo de descanso. Así de sencillo, así es, eso es. Nos angustiamos, nos desesperamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar mañana? Claro, la enfermedad del mañana. Dios quiso librarnos de la enfermedad del mañana. Yo lo expliqué la semana pasada. Entonces, tener el conocimiento de esta gracia nos hace íntegros. Nos hace íntegros como pastor en nuestra forma de vivir, de proceder, de hacer negocios. Y como resultado de esta integridad nos viene la prosperidad, la abundancia por encima de la crisis y de las circunstancias. ¿Cómo es eso, pastor? Se dijo, sonó como muy bonito, pero ¿cómo es en la vida real? Bueno, en la vida real es así. Cuando yo tengo conocimiento de la gracia y yo descanso en lo que ya Dios hizo para mí, eso me da un comportamiento, me da primero un conocimiento, el conocimiento arroja un comportamiento. Ese comportamiento en integridad, en mi vida cotidiana, en las cosas que hago, en mi proceder diario, en los negocios, porque a veces, no, yo no voy a hacer el negocio porque voy a perder. No se trata de perder. Se trata de que si el negocio de alguna manera lo voy a conducir como la palabra me enseña, entonces estoy actuando en integridad. Y el resultado de mi actuar va a traer prosperidad, va a traer abundancia en los tiempos de crisis o sobre la crisis y sobre las circunstancias que sean adversas. Sencillito. ¿Ves por qué? Porque la gente agarra la gracia y dice, no, chico, podemos trampear. ¿Por qué? Porque la gracia de alguna manera lo permite. ¿No dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? Entonces la gente actúa de esa forma. Pero cuando tenemos el conocimiento, descansamos en lo que ya Dios hizo para nosotros. Cuando tenemos el conocimiento, actuamos en integridad. Cuando actuamos en integridad, tenemos como resultado la prosperidad y la abundancia en tiempos de crisis y con circunstancias adversas. Sencillito. Ok, este es el primer fundamento que les doy hoy. El segundo fundamento está en Cantares, capítulo 1, versículo 6. Cantares. Tienes que leer el libro de Cantares para que Salomón no se ponga bravo. El libro de Cantares es tomado como un romance, un idilio entre Salomón y una morena. Y bueno, ahí pare usted de contar. Otros teólogos lo comparan como el idilio entre la iglesia y Jesucristo. Bueno, cada quien tiene su manera de pensar, pero lo más importante es, aparte de las comparaciones que se puedan hacer, lo más importante es qué me dice Dios, ¿o qué puedo yo percibir de lo que Dios me dice a través de su Escritura, más allá de que, este es el idilio entre Jesucristo y la iglesia, aleluya. Aparte de eso, amén a tus posiciones, pero aparte de
de esa concepción mística que podemos tener, ¿qué me dice el libro de Cantares con respecto a mi vida hoy? Esto es importante. Ahora fíjate, en Cantares capítulo 1, usted puede leerlo completo si quiere, el versículo 6 en su segunda parte establece lo siguiente, oído. Los hijos de mi madre, está hablando la morena, dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, es decir, mis hermanos. Me pusieron a guardar las viñas, oído, y mi viña, que era mía, no guardé. Qué calamidad tan tremenda. Fíjate, ella dice, a lo mejor era la menor, los hijos de mi madre se airaron contra mí, se molestaron. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se molestaron? No sé, porque era morena, y a lo mejor ellos eran blancos, rubios, pero se molestaron contra mí. ¿Y sabes qué hicieron? Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, mi propia, la que yo debería cuidar, no la guardé. Es decir, como decía una filósofo a quien amé muchísimo y amo todavía su recuerdo, decía, cachicamo trabajando palapa, mijo. Entonces, es como cachicamo trabajando palapa. Ya va, espérate un momento. ¿Por qué cuido el negocio de otros y no cuido mi propio negocio? ¿Por qué me esfuerzo en quedar bien con otros y no me esfuerzo en quedar bien conmigo mismo? ¿Por qué tengo palabras de ánimo para otros y no me animo a mí mismo? ¿Por qué siempre estoy procurando darle consejos a otros cuando no me sé aconsejar a mí mismo? Entonces hay una serie de situaciones que pasó con esta persona y yo quiero sacarlo hoy y ponerle como nombre, claro, usted me va a ayudar, romper moldes y paradigmas propios. ¿O cómo rompo los moldes y esos paradigmas donde estoy incrustado desde niño, por tradición, por costumbre, porque así me lo dijo mi mamá, porque así me lo dijo mi papá, mi abuelito, Serafín, me lo dijo, no sé, me lo dijo mi pastor me enseñó esto, aleluya, él era un santo. Bueno, los santos también se equivocan. Entonces, ¿cómo romper con moldes, con paradigmas? Recuerda que hay moldes muy positivos y hay paradigmas muy positivos, pero llega un momento en que hay que romperlos. ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo los moldes, los paradigmas que me son propios, que de alguna manera a lo mejor no los he descubierto? María Fátima Ferreira, bienvenida, un abrazo, hija. Gracias por conectarse. Fíjate, ¿cómo hago, pastor, entonces para romper esos paradigmas? Sobre la base de esta escritura, que cuido las viñas de otros, pero no cuido la mía. Primero, recuerda que voy a crear bases. Primero, hay que tomar decisiones sobre la base de principios y valores aprendidos. Hay que tomar decisiones sobre la base de principios y valores aprendidos, es decir, que formen parte de mí. Porque yo puedo saber mucho de principios y mucho de valores, pero no forman parte de mí, cualquiera me manipula, cualquiera me controla.
entonces comienzo a cuidar la viña de esa persona, y la viña puede ser inclusive un pensamiento, una palabra, una actitud, un negocio, y comienzo a cuidar. Hay personas que son muy buenos empleados, muy buenos gerentes, pero pésimos padres de familia, pésimos esposos, pésimos en la convivencia con su familia. Entonces, ¿dónde está la gerencia? Esa persona está cuidando la viña de otro, pero no sabe cuidar su propia viña. Hay personas que tienen un comportamiento extraordinario, se pudiese llamar inclusive, se pudiese llamar un comportamiento intachable ante los demás, pero que no lo vean en su casa. Es decir, entonces, ¿cómo rompo esos paradigmas y esos moldes que de alguna manera son propios en mí? Tomar decisiones sobre la base de principios y valores aprendidos. Oído. Según Dios, según su palabra, especialmente su palabra de gracia y su amor incondicional. Oído. Y nunca bajo influencias de terceros. Es decir, esos terceros que quieran inculcar en mi vida, esas personas pueden ser personas, instituciones políticas o religiosas. Especialmente en los tiempos de hoy influye mucho la parte religiosa y la parte política en nuestras vidas. Al punto que hay partidos políticos que dejaron de ser partidos políticos hace tiempo y se convirtieron en una secta religiosa. Entonces cuando tú tienes que decir, ya va, ¿cómo tomo la decisión? La tomo sobre la base de los principios y valores que yo de alguna manera he aprendido según Dios, según su palabra, según su gracia, según su amor incondicional, o la voy a tomar de acuerdo a las influencias de terceros. Llámese terceros, como dije antes, personas, instituciones, tanto políticas como religiosas. ¿Cómo las tomo? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Entonces, para romper moldes y romper paradigmas propios que de alguna manera hemos adquirido, hay que, señores, tomar decisiones sobre la base de principios y valores que he aprendido según Dios, su palabra, su tiempo de gracia y de amor incondicional. Si yo entro en ese molde, que es un molde flexible, nunca es estricto, entonces yo estaré rompiendo con otros moldes. Ahora bien, escucha esto, desglosando lo que estoy diciendo. Fíjate. Esas influencias de terceros casi siempre vienen con manipulación, control e influencias. Siempre vienen con manipulación, control e influencias negativas hacia nosotros. Ahora bien, escucha esto. Esto es muy común oírlo. No, pero eso hoy día es normal. Eso es muy común. Eso lo oímos en las colas para pagar en el supermercado, para pagar en una tienda, en un transporte público, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, nuestros familiares. Se oye mucho eso. Eso es común hoy día. Tenemos que adaptarnos. Es común decir eso. Y yo te quiero decir esto. El hecho de que sea común, el hecho de que la gente lo esté viendo como algo normal, no significa que sea correcto. El hecho de que sea común, que sea normal, no significa que sea legal. El hecho de que sea común y que sea cotidiano en una congregación, no significa que sea espiritual. Puede ser un rudimento, una costumbre, una tradición. No significa. Entonces las personas se ven envueltas en situaciones porque el pastor lo dijo o porque lo dijo
el copastor, o porque lo dijo un ministro muy influyente, o porque trajeron invitado a un predicador con mucha trayectoria. El hecho de que esas personas hagan o digan cosas que ellos consideran normal, no significa que sea legal, no significa que sea espiritual dentro de la iglesia. ¿Ves? Entonces yo, por eso hablé cuando comencé diciéndole que el conocimiento de la gracia, de sus principios y valores, es lo que va a hacer que yo esté por encima de las circunstancias, pueda prosperar en tiempos difíciles y pueda tener abundancia en tiempos de escasez. Eso es lo que va a hacer que yo pueda surfear, por así decirlo, la ola de la calamidad. Te pongo un ejemplo rapidito que tú lo vas a buscar. Primera de Reyes, capítulo 13. Anótalo y después lo lees con calma. Primera de Reyes, capítulo 13. Ahí vas a encontrar, entre otras cosas, muy interesante ese capítulo, la historia de un varón de Dios que yo lo voy a llamar hoy el profeta joven. Tenía un mensaje renovador, nuevo, rebelde para muchos, pero era un mensaje que él tenía como profeta joven. De repente, dice la Escritura que hubo también un viejo profeta. Y el viejo profeta indagó hacia dónde se había ido ese joven profeta. Y agarró su burra y lo siguió. Y ese profeta había recibido orden de no detenerse en ninguna parte de parte de Dios. No comer alimentos con nadie. No aceptar invitaciones a comer, ni a tomar agua, ni nada. Mira, amigo, por el camino que usted se vino, por ese mismo camino se regresa. Usted no se me va a ir por otro lado. Ni se me va a sentar a comer con otros, así lo invite San Pedro. Y el joven profeta obedeció y se fue. Hizo su trabajo y se fue. El joven profeta, el profeta viejo lo alcanzó, usted lo va a leer, y lo alcanza y le dice, vale, me han hablado de ti, oye, que eres profeta, gloria a Dios, qué bien, vale, qué bien, que tienes una palabra renovadora. Wow, predicas palabra de gracia, qué hermosa esa palabra tuya, muchacho. Bueno, mira, te invito a comer a mi casa, ¿vale? Quiero que conversemos, que discutamos un poco, que haya debate entre tus pensamientos nuevos, renovadores y los míos, porque yo también soy profeta de Dios. Y él le dijo, no, chico, no podré comer contigo porque Dios me dijo que no comiera con nadie, sino que me regresara por el camino por donde vine, no sé qué tal, qué tal. El profeta viejo le dice, mira, ¿sabes qué? Después yo te doy una enseñanza con relación a esto, pero solamente el cuento, te estoy echando la historia. El profeta le dice, no vale, vente a comer conmigo porque a mí se me apareció un ángel del Señor y me dijo, de parte de Dios, que sí podías comer. Es decir, que un ángel, que este profeta joven recibió que un ángel, supuestamente de parte de Dios, tenía más poder que la palabra que él había recibido en revelación. Por eso es que el Señor Pablo dice, si otra persona o un ángel del Señor se aparece y le habla contrario a lo que yo les he enseñado conforme a la palabra de gracia, sea anatema. Entonces aquí entra la controversia, por así decirlo. Si oigo el hecho de que una persona sea profeta o no, no significa que lo que esté profetizando sea una verdad presente. Entonces por eso hay profetas jóvenes que están comenzando y se dejan de alguna manera controlar y manipular por profetas viejos o por viejos profetas. Cuando hablo de viejos profetas no me refiero a la edad cronológica, me refiero a la práctica de las escrituras y de los principios que ellos puedan manejar. Después hablaremos de eso con calma, pero yo te recomiendo eso. El hecho entonces de que una persona tenga alguna palabra para ti no significa que esa palabra esté acorde con la verdad presente. Y al no estar acorde con la verdad presente, mi querido hermano,
Es control y manipulación, y de eso, y con eso tienes que romper. Por eso estoy hablando del tema, cómo romper moldes y paradigmas que no son propios. ¿Cómo rompo eso? En primer lugar, toma decisiones sobre base de principios y valores aprendidos según Dios, su palabra. Y por supuesto que tú puedas tomar eso y moldearlo conforme a la gracia del día de hoy, que la gracia de hoy es sinónimo de descanso. Si la palabra no te da paz y no te da descanso, deséchala. Deséchala de tu vida. Ok. Número 2. Voy a acelerar. Evita las limitaciones por opiniones de terceros. Evita las limitaciones por opiniones de terceros. Es decir, a veces nosotros vamos a hacer algo y escuchamos las opiniones de terceros. Entonces te estoy diciendo que evite las opiniones de terceros, porque ellos van a opinar según las circunstancias y las situaciones. Por supuesto, no se deben obviar ni negar una situación, pero sí analizarla a la luz de la revelación que Dios, a la luz de la revelación de la palabra que Dios ha dado a tu vida. Así es como tienes que analizar las cosas. No analizarla, es que el pastor dijo el domingo. Sí, porque el pastor pudo haber dicho algo el domingo, no sé, que se le antojó, pues. Pero, ¿cómo está la revelación de la palabra de Dios dada a tu vida? ¿Tú te estás dando cuenta que este mensaje, o los mensajes que de alguna manera Dios nos permite dar a través de nuestro ministerio, te coloca en una posición de decisiones propias? Te coloca en una situación donde tú dices, soy independiente. Cuando tú aprendes a ser independiente, entonces tú aprendes a ser interdependiente. ¿Qué significa eso? Como le oí a un joven ayer, que conversé con él varias horas, y él me decía, o él decía entre otras cosas, que ayudarnos unos a otros. Cuando tú aprendes a ayudarte a ti mismo, estás en capacidad de ayudar a otros y otros de ayudarte a ti. Entonces se forma la interdependencia. Pero no hay interdependencia si primero no hay independencia. Es decir, que yo independientemente reciba o no lo que me está enseñando el pastor. Porque la independencia misma que Dios me ha dado me hace aceptarlo o rechazarlo. ¿Tú no ves que hay personas que se enferman y se angustian porque no se están congregando? Por aquello de que dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Y eso no es que está mal. Pero palabra de Dios, te alabamos el Señor. Un Señor llamado Jesús, en su tiempo dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y si yo soy capaz de compartir con mi esposa o con mis hijos, ya hay 2. Y el tercero sería el Espíritu Santo. Entonces yo no estoy dejando de congregarme. No es mi costumbre dejarme de congregar. Es más, me congrego más que antes. Porque antes vivía pensando en congregarme el domingo. Ahora vivo congregados every day, de lunes a domingo, de domingo a lunes. O sea, no te estoy diciendo que no vayas. Te estoy diciendo que si dejas de ir, no te sientas condenado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, por favor. ¿Para qué sabemos palabra? Para tenerla ahí escrita y que venga de vez en cuando. La palabra es para practicarlas. Para eso es la palabra, porque si no, ¿para qué la tengo?
Número 2, evita entonces las limitaciones de opiniones de terceros que opinan según las circunstancias y situaciones. No debes obviarla, pero sí analizarla a la luz de la palabra de la revelación que Dios te ha dado. A la luz de esa palabra. Agarro la linterna de la revelación y se la paso. La escaneo. Ya va. Esta situación no me va a afectar a mí. ¿Ok? Entonces, mi actitud frente a la circunstancia es la que va a generar una situación adversa o favorable. Es mi actitud. Y mi actitud la voy a tomar una vez que yo escanee a la luz de la revelación las opiniones de terceros. No es que no voy a dejar de oírla. No, te la voy a oír, pero la voy a escanear a la luz de la revelación que yo tengo. Y por supuesto, enfrentar esa situación de acuerdo al conocimiento de la condición que tengo en Cristo. ¿Ves? Porque tengo una condición en Cristo. En gracia, pues. En unción. Tercero. Vamos avanzando. Tercero, evita la predisposición por influencias de terceros. Tú te estás dando cuenta que todo lo que te he hablado es con relación a terceros, a terceros, a terceros, a terceros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a terceros? Porque cuando alguien me dice algo me predispone. Tú le oyes una conversación a alguien, tú te detienes a oírle una conversación a alguien. Y esa persona lo que hace es hablar de su desgracia, por decir algo. Y que vive enfermo de la cabeza a los pies. Cuando tú salgas de esa conversación, seguro que te va a doler algo. Te va a doler la cabeza, te va a doler el estómago. ¿Por qué? Porque hay una influencia de terceros. Entonces tienes que evitar que la predisposición, o mejor dicho, evita la predisposición por influencia de terceros. No te predispongas por lo que los demás digan, por lo que los demás analicen. Oye, hermano, si ves YouTube o si ves Telegram o más que todo Instagram y YouTube, Instagram, YouTube y Facebook. Hermano, mira, ¿qué mayor influencia que lo que tú recibes por ahí? Entonces, pastor, contrario a evitar la predisposición por influencia de terceros, ¿qué debo hacer? Arráigate a lo que Dios como Padre predestinó para sus hijos. No me predispongo por lo que dicen los terceros. Evito la predisposición. Pero contrario a eso, me arraigo a la predestinación de lo que Dios hizo para sus hijos. ¿Te das cuenta? Rechazo una, asumo otra. Pastor, ¿qué texto bíblico me da? Jeremías capítulo 29. Te voy a llevar para Jeremías porque en el Nuevo Testamento hay cientos de miles, pero te llevo a Jeremías capítulo 29, versículo 11, 12 y siguiente si quieres seguir leyendo. Y te lo voy a leer también según la nueva versión internacional. Mira cómo establece la nueva versión internacional este texto. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate lo que Dios está diciendo. Mira, lo que diga Instagram,
o mejor dicho, lo que digan los influencers a través de Instagram no tiene la culpa. Lo que digan el YouTube a través de sus influencers, o lo que diga Facebook, o lo que diga cualquier TikTok o Reel, cualquiera de las redes sociales, lo que digan, ChatGPT, todas esas cosas, todas, absolutamente todas, tú tienes que filtrarla inmediatamente, arraigándote al predestino de lo que Dios como Padre tiene para ti como hijo. Y te lo repito una vez más, Él dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, ¿a quién le voy a prestar atención? Ahí es donde estoy. A la predisposición, la cual es influida por terceros, o a la predestinación que Dios tiene para mí. Yo tengo que escoger. Entonces yo tengo que evitar una y asumir otra. Cuarto, debes prepararte para el rechazo. Cosa grande. Tienes que prepararte para el rechazo y para la reacción de otros en tu contra. Mira, creo no, Confucio dijo esta palabra en una oportunidad, palabras más, palabras menos. Él dijo, deja de hacer el bien si no estás preparado para la falta de agradecimiento, o mejor dicho, como algo así como, no hagas el bien si no estás preparado para recibir ingratitud. O sea, si tú no estás preparado para recibir la ingratitud de personas, no hagas el bien. Porque al hacer el bien, trae como consecuencia, entre otras muchas, el no agradecimiento de las personas. Si tú estás esperando que alguien te lo agradezca, entonces no estás preparado, te vas a desilusionar. ¿Ok? Entonces, si tú estás captando todos estos 3 puntos que te he dado hasta ahora, y este es el cuarto, es prepárate para el rechazo y la reacción negativa de otros en tu contra. Tienes que estar preparado para eso. Escucha esto. Si quieres hacer algo fuera de los dogmas y paradigmas de otros, instituciones, pastores, ministros, etc. Si tú quieres hacer algo fuera de los dogmas religiosos, tienes que estar preparado para las críticas, tienes que estar preparado para que te llamen falso maestro, falso profeta, tienes que estar preparado para que te digan rebelde, tienes que estar preparado para que te digan una persona fuera de orden. Tú tienes que prepararte para eso. Si tú mentalmente no estás preparado para la ingratitud, a pesar de que estás haciendo el bien, si tú no te preparas para el rechazo y para la reacción negativa de otros en tu contra, que te llamen falso o lo que ellos quieran hacer, entonces es mejor que ni siquiera intentes hacer lo que quieres hacer. Porque si tú quieres hacer algo que rompa paradigmas, si tú quieres hacer algo que rompa moldes de tradición, de costumbres y de rudimentos, tienes que prepararte para recibir lo contrario. Nadie se va a quedar quieto si tú tratas de romperle un molde. Es como si tú tuvieras en tu casa unas cosas que consideras tu reliquia, y llego yo y, mira, vale, esto es antiguo, y lo tiré contra el piso. ¿Tú te crees que tú me vas a felicitar?
Tú me vas a empezar a decir cuánto valor tenía eso sentimentalmente en tu vida. Y yo tengo que estar preparado para esa reacción si quiero romper el molde. De lo contrario, quédate quietecito, no hagas nada, vive tu vida tranquilo y lleva la fiesta en paz, como dice el pastor Pavel, que no se ha conectado hoy, por cierto. ¿Ok? Lleva tu fiesta en paz. Pero si tú quieres que los perros ladren, comienza a moverte. Para que tú veas, como decía Don Quijote de la Mancha. Ok. El sistema, voy a terminar con este punto. El sistema, incluyendo a personas muy allegadas a nosotros, querrán ponerte donde ellos quieren. ¿A quién no le gusta tener el control? Que me diga a alguien que no le gusta tener control. El dominio, el controlar, que lo que yo diga se oiga, que lo que yo diga se haga. ¿A quién no le gusta eso? A todo el mundo le gusta. El caso es que estamos viviendo una época, amigo mío y amiga mía, que no es lo que tú digas, no es lo que tú, no es lo que tú hagas. Por eso estoy llamando a este mensaje cómo romper moldes y paradigmas propios. Tienes que romper con tus propios paradigmas, con tus propios moldes. Y tienes que, fíjate, entonces, como gente, como tú y yo somos personas de destino, con un propósito divino, porque Dios nos entresacó, nos consideró precioso entre lo vil y nos extrajo. Nos escogió, nos alineó, nos enseñó su palabra y nos dio una palabra de gracia para este tiempo. Y la palabra de gracia, como bien lo prediqué hace unos meses atrás, rompe paradigmas. La palabra de gracia no es para encajonarse. La palabra de gracia no es para amoldarse a sistema. La palabra de gracia es para romper paradigmas. Y día a día la palabra de gracia va remontándose y va trayendo mayor revelación, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Después de ser lámpara se convierte en una lumbrera, porque si la palabra de gracia hoy es lámpara y mañana sigue siendo lámpara y pasado mañana lámpara y pasado mañana lámpara, entonces se mete en un molde. Y déjame decirte que la palabra de gracia no acepta moldes, no acepta estructuras. Porque la palabra de gracia es como un río indetenible. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra corra y sea glorificada. No hay forma de detenerla. La palabra de gracia rompe paradigmas. Entonces nosotros somos gente de destino con un propósito divino, donde Dios Padre nos entresacó, nos consideró precioso entre lo vil y nos escogió y nos entregó una palabra, la palabra de gracia. Señor, ¿y qué hago con esta palabra? Predicarla, enseñarla, que corra. Ajá, Señor, y si alguien quiere detenerla, no va a poder. ¿Por qué? Porque la palabra no se amolda. Ella llega a un sitio y el sitio es, qué sé yo, como un tanque. Y entonces ella se acomoda en el tanque. Y bueno, y va dando vuelta en el tanque hasta que rebosa el tanque, porque el tanque no la puede detener. Termino con esto, mis amados. Seguimos la semana que viene. Recuerda que este es una base sobre fundamentos escriturales. Escucha esto. La número 5 del día de hoy. Haz hoy. Listen to me, please. Mira, haz hoy lo que tienes que hacer para no arrepentirte mañana. Haz hoy lo que tienes que hacer para no arrepentirte mañana. Mañana será consecuencia de lo que yo
tome la decisión de hacer hoy. ¿Rompo el paradigma o me quedo en él? Pero mañana no me voy a quejar. Ay, que no puedo, que no tengo, que no sé qué hacer, Dios mío. No me atreví a romper paradigmas. Me quedé en el mismo molde. Pero si usted hoy rompe un paradigma y se atreve a hacer hoy lo que tiene que hacer, no te arrepentirás mañana. Entonces vamos a preguntarnos, oído con esto, si quieren anotar las preguntas, son sencillitas. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué viña estoy? ¿Estoy en la viña que me dieron mis hermanos porque se airaron contra mí? Y mi viña, que era mía, no la guardé. Entré en los paradigmas de mis hermanos, de terceros, y no cuidé lo que Dios entregó en mis manos. Entonces, ¿en qué viña estoy? ¿Quién me puso en esa viña? ¿Dios o las circunstancias? ¿O fue que agarré esa viña, como hay una expresión que la verdad que me molesta a veces cuando la oigo, voy a decir a veces, que es aquella expresión conformista que dice, esto es lo que hay. Y como esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Si eso fue con lo que yo me encontré, entonces donde yo estoy fue circunstancial y no un llamado de Dios. ¿Quién me puso? ¿Dios o la circunstancia? ¿O me puso eso de que fue, esto es lo que hay? Y como esto es lo que hay, confórmate. Entonces yo me amoldé. Me metí en el molde y acepté lo que otros dijeron y comencé a cuidar la viña de otros. Y mi viña y el llamado. Pero es que hoy no estoy haciendo nada con el llamado. Bueno, puede ser que, tú sabes que en derecho hay una cuestión que se llama vacatio legis. No sé si lo expresé bien. Pero sea como sea, lo que quiere decir, es como unas vacaciones a la ley. ¿Qué significa eso? Que se promulga la ley, pero se le da un espacio de tiempo para que esa ley entre en vigencia. Ese espacio se llama vacación ley, que quiere decir unas vacaciones hasta que no esté en Gaceta Oficial. Esa ley no tiene, aunque está promulgada, pero esa ley no tiene vigencia. Entonces, en la vida de nosotros pueden suceder esas cosas. Dios dio un decreto, pero dio un espacio entre el decreto dado por Dios y la vigencia y ejecución de esa ley, de ese decreto. Por tanto, podemos tener un gran ministerio, pero que entró en una etapa de vacaciones. Cuando digo vacaciones, estoy hablando de vacaciones por parte de Dios. Entiéndalo. Porque estoy haciendo y no veo resultados. ¿Qué está pasando? Puede ser que estés en ese espacio, pero mientras estés en ese espacio y no dejes de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, no te arrepentirás mañana. Entonces, cierro con esto, mis amados hermanos, y lo voy a decir en plural. Vivamos como Dios predestinó que viviéramos. Vivamos como Dios predestinó que viviéramos y no según las circunstancias o personas que quieran influir sobre nosotros y vivir como ellos quieren que vivamos. Es vivir conforme a lo que Dios predestinó que viviésemos y no conforme a las circunstancias o a terceros
que quieren que vivamos como ellos quieren que vivamos. No es como ellos quieren. No es como quieran las circunstancias. Es como Dios predestinó que viviésemos. Por favor, guarda eso en tu mente y en tu corazón. Vamos a vivir como Dios predestinó que viviésemos. Y no como las circunstancias o terceros quieren que vivamos. No a las circunstancias, no a los que otros quieren que vivamos, sino vamos a vivir como Dios lo predestinó. Y nosotros leímos que lo que Dios predestinó fue bienestar y no calamidad. Darnos un futuro y una esperanza. Si vemos que no hay futuro, si vemos que no hay esperanza, no fue lo que Dios predestinó para mí. Porque lo que Dios predestinó para mí tiene futuro y tiene esperanza. Bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga reinando en sus vidas. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden que esta fue una base que quise poner hoy. El próximo domingo edificaremos sobre esa base. Cómo romper moldes y paradigmas propios contigo, conmigo. ¿Cómo los rompo? ¿Qué debo hacer? Un gran abrazo. Bendecidos todos.